Muy bien, vamos a orar para tener el comienzo de la lección. Amado Padre Celestial, estamos más que agradecidos por este grupo de hermanos y hermanas que se han reunido en esta tarde para poder honrarte a ti. Pedimos en tu gracia que la enseñanza sobre consejería sea un medio de capacitación para poder formar una iglesia en la que todos nos preocupamos los unos por los otros y podemos ser instrumentos en tus manos para ayudarnos mutuamente en crecer en la fe, madurar en nuestra vida espiritual, poder encontrar por medio de esto respuesta a situaciones, conflictos, necesidades, decisiones que uno tiene que tomar y que no siempre tenemos en claro qué hacer. Por eso, Padre, damos gracias por tu palabra que nos capacita, que contiene todo lo necesario para poder vivir la vida de fe de una manera que te agrada a ti. Así que pedimos tu bendición en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que estamos viendo hasta ahora, el bosquejo lo tienen ahí en la primera diapositiva. En cuanto a lo que estamos viendo de consejería bíblica, es que la base de la consejería es la Escritura. El objetivo en la consejería es cambiar la manera de pensar del que estamos aconsejando. Nos basamos en la palabra amonestar, en la consejería neutética. Eso vamos a volver seguramente más de una vez a eso. Después hemos hablado de que la manera de hacer consejería es tener los motivos y las actitudes correctas y la herramienta esencial. Ahí estamos nosotros en el sábado pasado y este sábado también. La herramienta esencial es antropología bíblica. Debemos nosotros tener una base sólida de lo que la Biblia enseña acerca del ser humano. Hemos hablado la semana pasada de la composición del ser humano, cómo estamos compuestos. Escuchaba a alguien esta mañana, ya cuando tenía todo mi estudio hecho, alguien que argumentaba a favor de la composición bipartita, ¿sí? Que dos partes nomás, parte material y parte inmaterial, y no hacía, maestro no hacía la separación entre espíritu y alma. Bueno, y ahí donde nos dividimos los estudiosos de la antropología bíblica, el asunto es que ya sea que separemos en dos partes el alma y el espíritu, o lo hagamos uno solo, bueno, lo que se enseña acerca, lo que yo noté, lo que enseñamos acerca de la parte inmaterial es exactamente lo mismo, ¿sí? Después seguía escuchando, como hablaba justamente de lo que yo voy a hablar ahora, o sea, yo escuché eso después de haber preparado el estudio de esta tarde, y después dije, bueno, estamos enseñando exactamente lo mismo, porque vamos a hablar hoy de las emociones, vamos a hablar de esa parte tan importante en el funcionamiento del ser humano, ¿sí? Porque en eso estamos ahora. Después de hablar de la composición del ser humano, vamos a empezar, y empezamos, esto va a llevarnos un tiempito, empezar a hablar del funcionamiento del ser interior, ¿sí? De nosotros. El cuerpo humano, queridos hermanos, es una maravillosa complejidad de organismos interactuando entre sí para mantener en buen funcionamiento el cuerpo. Y hay una de las cosas que me fascina siempre que me encuentro, especialmente hoy que hay tantos medios a nuestro alcance, es mirar cómo el cuerpo humano funciona teniendo es un universo en realidad. Nuestro cuerpo es un universo biológico donde hay un montón de células, organismos que están trabajando de una manera armónica para que el cuerpo pueda funcionar de manera óptima, ¿no? Es fascinante cómo Dios ha hecho el cuerpo humano, ¿verdad? Y para tratar justamente con los problemas que se pueden presentar en el cuerpo humano, los médicos necesitan saber cómo está compuesto el cuerpo humano y cómo funciona, ¿no? Es lo más elemental. Sería como extrañísimo encontrarnos un doctor que te vaya a atender y no sepa dónde está el hígado, ¿no? Está del lado derecho y el páncreas está del lado izquierdo, ¿no? Así que si te duele la cabeza sabes que es el hígado y si te duele la cabeza sabes que es el páncreas. Bueno, sería rarísimo que el médico empiece a examinar el hígado y vaya y ponga atrás en la espalda el que tocó. Bueno, ya sabemos que no sabe nada, ¿no? De eso. Son cosas básicas, ¿no? De la medicina, saber cómo está compuesto el cuerpo humano y cómo cada órgano, cada sistema que tenemos en el cuerpo, cómo funciona. De esa manera pueden diagnosticar que cuando te duele tal cosa, eso puede ser tal esto, y si te duele otra cosa, bueno, eso puede ser otra cosa ahí. Bueno, porque tienen conocimiento, para eso han estudiado, ¿no? Cómo funciona y cómo está compuesto el cuerpo humano. Bueno, así también el ser interior, ¿sí? Es una complejidad de sistemas, entre comillas los puse a eso porque nadie lo ha nombrado hasta ahora, sobre cómo se denominan todo ese universo
en la parte inmaterial de funcionamientos que Dios ha colocado dentro de nuestra alma para mantener el buen funcionamiento de nuestro comportamiento, ¿sí? De eso se trata toda esa complejidad de sistemas que hay en nuestro ser interior, en la parte inmaterial de nuestra composición, ¿sí? Pensando en el tema de las emociones, coincidía con los que yo escuché, y es así realmente, no hace falta en realidad estudiar para llegar a esta conclusión. El tema de las emociones es una gran complejidad que nosotros mismos no sabemos qué estamos sintiendo a veces, ¿verdad? ¿Qué me pasa? ¿Qué es este sentimiento? Bueno, es algo muy complejo, ¿sí? El tema de las emociones, y además no solo eso, sino de los razonamientos, de lo que vamos a mencionar ahora en cómo está compuesto ese ser interior, ¿sí? Bueno, ¿de qué se compone? ¿De qué se compone el ser interior? Porque si decimos, ¿de qué se compone el cuerpo humano? Bueno, de un sistema respiratorio, de un sistema circulatorio, de huesos, de un sistema inmunológico, y todo eso compone a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero ¿de qué se compone nuestro ser interior? Y alguien respondería rápidamente, bueno, está el corazón, el alma y está el espíritu. Bueno, muy bien, eso es lo que enseña la Biblia, pero hay más ahí, ¿sí? Hay algunas cosas más que debemos tener nosotros en cuenta. Se compone de intención, lo hablamos la semana pasada, ¿sí? Se compone de razón, de conciencia, de emociones, de actitudes y de voluntad. Por lo menos esas cosas encontramos así de primera vista, ¿sí? Si hay alguna cosa más, todavía no la he podido separar o individualizar, pero estas cosas están claras en la Escritura, ¿sí? Cuando hablamos de la intención, que fue lo que hablamos la semana pasada, la intención es la matriz, perdón, que determina la inclinación o la dirección en la que se moverá todo nuestro ser, ¿sí? Encontramos esa enseñanza en Génesis capítulo 6 y Hebreos capítulo 4, cuando habla acerca de la palabra de Dios que penetra hasta el alma y el espíritu y discierne, ¿sí? Evalúa las intenciones y los pensamientos que hay dentro del corazón. Podemos decir que esa intención es el molde de nuestros pensamientos o de nuestro razonamiento. O sea, cómo vamos a pensar y cómo vamos a razonar está determinado por esa matriz, que es la intención, que justamente es el centro, el eje de nuestro ser. Ahora, yo quiero decir algo, que en cuanto a esto, en cuanto a la intención, como lo vimos nosotros desde Génesis capítulo 6, eso no está bajo nuestro dominio. Nosotros no dominamos esa intención que direcciona nuestro ser en oposición a Dios o en favor de Dios. Eso no lo dominamos nosotros. Nosotros nacemos con una matriz que va a determinar que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro razonamiento, incluso nuestra conciencia está en oposición a Dios. Todo lo que va a generarse en nuestro ser va a ser en oposición a Dios, porque es nuestra matriz que solamente genera pensamientos, emociones, sentimientos, intenciones relacionadas con la rebeldía contra Dios. Cuando nos convertimos, se instala una nueva matriz dentro de nosotros, una matriz que genera todos pensamientos, emociones, sentimientos, intenciones en obediencia a Dios en amor, ¿sí? Así que ahí se colocan dos intenciones. Pero eso no lo manejamos nosotros. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, una matriz pecaminosa, y cuando nos convertimos, el Espíritu instala dentro nuestro, ¿sí? Son palabras humanas que utilizo, instala dentro nuestro una nueva matriz, un nuevo generador de obediencia a Dios, genera una nueva ley, una nueva norma de vida instalada dentro de nosotros, pero eso lo hace el Espíritu de Dios, ¿sí? No está dentro de nuestra capacidad manejar eso. Después tenemos la razón. La razón es la capacidad de pensar. La razón funciona con base en la lógica, ¿sí? Hay mucho más ahí, no lo vamos a ver ahora porque no es la intención ahora. Quizá alguna vez, si ustedes toman alguna clase de apologética, se centra mucho la apologética en cómo pensamos y se basa mucho en la lógica, la razón, el pensamiento nuestro, ¿sí? Lo que hace el pensamiento es evaluar argumentos para comprobar si son válidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir si son válidos? Si esos argumentos son lógicos, si son razonables, decimos nosotros. Por ejemplo, una cosa muy sonsa voy a decir, pero es para ejemplificar esto de la lógica y cómo funciona nuestro pensamiento. Alguien viene y le dice, fui al cine y compré pan. Ahí está, hizo así alguien. ¿Qué le falta a eso? Eso no tiene lógica. Nuestro pensamiento funciona con lógica. Algo le falta en el medio a esta historia. Fui al cine y compré pan. Bueno, pero acá le falta algo, obviamente, para que esto tenga sentido.
Bueno, eso es un pensamiento muy sonso. La lógica se utiliza mucho en la teología, es parte de lo que nosotros llamamos apologética y es cómo defender nuestra fe utilizando el razonamiento y utilizando nuestro pensamiento. Bueno, voy a decir algo nomás, no me quiero estirar, pero me entusiasma la apologética, pero muchas de las cosas que nosotros creemos a veces no las podemos responder de manera lógica a quienes nos están preguntando. Y voy a decir esto, en las iglesias cristianas en general hablo, hay muchas cosas que se creen que no tienen lógica teológica incluso. Y es porque la gente recibe, no lo piensa, no lo razona y dice, pero mira vos. Bueno, es como por ejemplo, hay mucha gente que actúa con la escritura como con el horóscopo, ¿no? La otra vez escuchaba a alguien que no era creyente, que es un personaje conocido de nuestro país, de la televisión, pero decía, yo cuando me preguntan de qué signo soy, yo no respondo nada. Porque ¿cómo puede ser que alguien piense que mi carácter y mi forma de ser esté determinado porque el día que nací Júpiter estaba acá y Marte estaba allá? Explícame cómo es eso. No sé, te dice, pasó, no tiene lógica eso. Bueno, algunos con el tema de la escritura llegan a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sin pensar si el texto está bien explicado en su contexto, creen cosas que la Biblia no enseña. Bueno, un poquito de cómo funciona nuestro pensamiento. La conciencia es el sistema de valores que capacita nuestra razón para diferenciar entre lo bueno y lo malo. A partir de aquí voy a estar hablando de la razón y cómo todo lo demás colabora con la razón, ¿sí? Vamos a notar eso en cuanto a cómo funciona nuestro ser. La conciencia es un sistema de valores que Dios ha puesto en todo ser humano y que capacita nuestra razón para diferenciar entre lo bueno y lo malo, cosa que no tienen los animales, no tienen conciencia. Por eso es que los animales pueden comerse incluso a sus propios hijos y nada. ¿Por qué? Porque no hay conciencia ahí. Dios no capacitó a los animales con conciencia, pero sí al ser humano, para que en su razón pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo. Después están las emociones, y eso vamos a empezar a hablar hoy. Las emociones informan a la razón sobre el estado del alma y la alertan a la razón cuando algo no anda muy bien. Sí, es como los medidores que tiene algún sistema, ¿no? Por ejemplo, en el coche, en mi coche, por ejemplo. Entonces estamos mirando la temperatura ahí, si el indicador del motorcito aparece ahí, que si titila ya nos asustamos, si aparece nos preocupamos, si empieza a titilar el cosito que tiene forma de motor, ahí empezamos a temblar, ¿qué pasa en el coche? Son sensores que nos avisan que hay un problema por allí. Si todo eso está estable, decimos, bueno, nos vamos tranquilos. Tenemos emociones que se llaman buenas y hay emociones malas, es la división más genérica que encontramos en cuanto a las emociones. Si nuestras emociones están bien, decimos, bueno, está todo con los sensores bien, no se subió la temperatura ni nada de eso. Cuando empezamos a experimentar emociones que llamamos malas, nos preocupamos, decimos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Sí? Eso hacen las emociones. Le informan a la razón sobre el estado de nuestra alma y nos alertan de que algo no anda muy bien si empezamos a tener emociones que llamamos malas. La actitud, que también conforma nuestro ser interior, es la disposición que asume nuestro ser ante la evaluación que hace la razón, ¿no? Nosotros evaluamos, todo el tiempo está trabajando nuestra razón, nuestro pensamiento. Estamos evaluando todo el tiempo cuando nos encontramos con personas, cuando tenemos una situación, esto es bueno, esto es malo, qué bueno. Evaluamos desde la moral y desde un juicio ético, evaluamos todas las cosas. Y depende cómo sacamos esa evaluación en nuestra razón, es que asumimos una actitud, ¿sí? Una postura de defensiva, una postura abierta, una postura cerrada, pero adoptamos una postura, eso es la actitud, ¿sí? Alguien nos cae mal porque, qué sé yo, no nos gustó la cara y ya nos ponemos serios. Adoptamos una actitud, eso es la actitud. En base a la evaluación que nuestra razón hace, nosotros nos predisponemos de una manera u otra, como también un trabajo, o también una comida, ¿no? No la probamos, no la conocemos esa comida, y nosotros decimos, ya me dio cosa. Y alguien te dice, no, pero probalo, vas a ver que y ya asumimos una postura, porque nuestra mente hizo una evaluación, ¿sí? Bueno, eso es la actitud, la disposición que asume nuestro ser ante justamente la evaluación de la razón. Y después tenemos, en último lugar, lo que entiendo yo completa todo lo que compone nuestro ser interior, que es la voluntad, es la determinación para obrar en una dirección, ¿sí? Es la capacidad para tomar decisiones conscientes en respuesta a la evaluación que hizo la razón. Bueno, eso creo que es de las cosas más conocidas que tenemos nosotros en todo lo que es el ser interior.
Bueno, como he acentuado ahí, la razón es quien dirige nuestro comportamiento, tomando el control de la voluntad, ¿sí? Repito esto. Aquí empiezan los problemas. Los mayores problemas con que nos vamos a encontrar en consejería. Y tiene que ver con esto. Este es el principio, y este principio es lo que más nos cuesta a nosotros como creyentes poner en práctica. Si este principio nosotros lo podemos llevar a que sea nuestro caballo de batalla al enfrentar la vida, personas, circunstancias, vamos a encontrar mucha victoria en nuestra vida espiritual. Créame que es así. La razón es quien dirige, o quien debe dirigir, puse ahí, debe dirigir nuestro comportamiento tomando el control de la voluntad. ¿Sí? Yo iba a hacer un gráfico, me parece que no es necesario hacer el gráfico, pero es así más o menos entre la relación entre la razón y la voluntad. La voluntad es como el timón del barco, ¿no? El timón es el que direcciona toda la nave para que vaya para aquí, que vaya para allá, ¿no? Maneja esa pequeña aletita abajo del barco que hace que direccione para un lado o para el otro. Pero el asunto es que el timón necesita alguien que lo maneje. Bueno, esa debe ser la razón. Siempre nuestra voluntad debe estar dirigida por la razón. Ese debe ser el capitán que mueve todo nuestro ser. ¿Dónde dice esto la Escritura? Bueno, algunos pasajes nomás. Romanos capítulo 12, ustedes tienen allí abiertas sus Biblias, versículo 1 y versículo 2. Romanos 12, 1 y 2 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Interesante que tiene que haber una renovación no de los sentimientos, sino una renovación del entendimiento para que yo pueda tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios. Yo de manera racional, ¿sí? Usando la lógica y el pensamiento, instruido justamente por la Escritura, mi razón tiene que ser nutrida por la Escritura, voy a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para tomar decisiones dentro de su voluntad, ¿sí? Así que lo que la Biblia enseña, queridos hermanos, es claro aquí, que es la razón la que debe tomar justamente el dominio de nuestra voluntad para tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Efesios 4 enseña lo mismo. Efesios 4, 22 al 24 enseña lo mismo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y escuchen esto, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez más, habla de la renovación del entendimiento, ¿sí? Un entendimiento nutrido por la Escritura, una razón nutrida por la Escritura para poder justamente vivir en piedad. No habla aquí de qué sentimos, sino de qué entendemos, de cómo lo entendemos, ¿sí? Habla del entendimiento. Y un pasaje más, simplemente para apoyo de esto, de los muchos que podríamos citar, 2 Corintios 5:14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí? Como que nos crea una urgencia el amor de Cristo. El amor de Cristo me crea una urgencia a mí, esa es la idea. Y escuchen esto, no es una cuestión sentimental, porque uno dice, el amor de Cristo me constriñe, y uno dice, wow, es como una cosa que no sé explicar, es como un sentir. No, dice, pensando esto. La razón es la que está actuando aquí. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, este y otros pasajes, queridos hermanos, nos enseñan a nosotros que debemos obrar con base en lo que sabemos y no con base en lo que sentimos, ¿sí? Debemos obrar con base en lo que sabemos, la razón y el intelecto. Este es el mayor desafío para todos nosotros y para todos los creyentes. Y cuando está en consejería, usted debe hacer esto. Y voy a decir esto, no estamos en contra de las emociones, de ninguna manera. Esto no es un estudio para poder hablar en contra de las emociones, como que yo odio las emociones, no, de ninguna manera. Cuando estamos en consejería y alguien viene y me siento mal, lo que hacemos es mostrar compasión, mostrar empatía, mostrar que entendemos cómo se siente, pero de ninguna manera vamos a guiar a una persona a obrar conforme a sus sentimientos. No podemos permitir eso. Tenemos que alentar a la persona a obrar más allá de sus sentimientos, más allá de cómo se siente, ¿sí?
Así que nosotros debemos obrar con base en lo que sabemos, la razón, el intelecto. Si usted quiere leer Primera de Juan y hacer este análisis, va a encontrar que en esa carta se encuentra varias veces, ya me olvidé cuántas eran, pero se encuentra varias veces la palabra conocer y saber, ¿sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, por ejemplo, dice. No dice nosotros sentimos que hemos pasado de muerte a vida. No, nosotros sabemos, no importa lo que sientas, no importa si te sentís salvo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Por ejemplo, entre tantas cosas que se dice en Primera de Juan. Pero la palabra conocer y saber se menciona un montón de veces en Primera de Juan para hacer entender que nosotros obramos conforme a lo que sabemos y no conforme a lo que sentimos, ¿sí? El problema más común en consejería es tratar con personas cuya voluntad está dirigida por la emoción y no por la razón. Y este es un gran problema. Ha venido la emoción y le ha dado una patada al capitán de la razón y dijo, quédate allá, este barco lo manejo yo. Y hay una gran cantidad de personas cuya voluntad está dirigida justamente por las emociones. Y menciono justamente, me enfocaba aquí, otros que enseñan consejería han empezado por otro lado la parte práctica. Yo prefiero empezar por este lado porque es lo más común con lo que nos encontramos nosotros en consejería bíblica, ¿sí? en la iglesia. Por un lado, queridos hermanos, ¿por qué es esto así? ¿No? ¿Por qué es esto que las emociones, en lugar de la razón, es que dirige la voluntad de no pocas personas? Bueno, por un lado, porque tenemos la influencia cultural, ¿sí? Hay una gran presión para que te guíes por lo que sientes en tu corazón, ¿no? La frase más común, entre las muchas que se han dicho, es, si lo sientes, hazlo, ¿sí? Como diciendo, si lo sentís suficiente para saber que eso es lo que tenés que hacer, ¿no? Bueno, hay una gran presión cultural para que nosotros no nos guiemos por la razón, sino por lo que sentimos, ¿sí? Se siembra la idea de que tomar decisiones basadas en las emociones es mejor que hacerlo bajo la razón y el buen juicio, ¿no? Las películas de Hollywood han colaborado un montón para esto, ¿sí? Ya hemos hablado cómo el mundo, la cultura gobernada por Satanás, utiliza todos estos medios de comunicación para sembrar ideas, pero no las siembra de la noche a la mañana. Toda la generación, ya lo hablamos esto en una clase de sábado, de pedagogía la última vez, pero hay toda una generación que se crió, la culpa la tiene Telefe, espero que Telefe no me... Esto sale en YouTube después, espero que le dan la importancia a este pastor, pero hay toda una generación que se crió viendo Beethoven. Beethoven 1, Beethoven 2, Beethoven 3, no sé cuántas hubo de Beethoven. ¿Alguien sabe quién es Beethoven? Muy bien, ahí está toda esa generación. El perro ese... todos lo saben, ¿para qué voy a andar contando? Y ahí fueron metiendo la idea de que, wow, sí, qué bueno, y todo hasta llegar al punto de humanizar a los perros, ¿no? Y así vino Beethoven, y después vinieron un montón de otras películas, que la idea justamente es esta, crear una dependencia hacia los perros en este caso. En el antiguo Egipto eran los gatos, hoy son los perros. Bueno, lo que quiero decir es que hay una gran influencia sutil a través de los medios de comunicación para justamente sembrar ideas que son contrarias a la Escritura. Ahora, no estamos en contra de las mascotas, por favor, sí estamos en contra de la idolatría por los animales, eso sí, pero eso es lo que llevó la cultura. Y en cuanto a emociones, toda la presión vino por los medios de comunicación, novelas, películas, incluso reflexiones, lugares de debate a través de los medios de comunicación, acentúan que vos vas a decidir mucho mejor por lo que sentís que por lo que pensás. Incluso te dicen, no lo pienses, sentilo, como diciendo, esa es la mejor decisión. Y así se han cometido un montón de errores, ¿verdad? Bueno, hay una gran presión para esto y por eso es que hay muchas personas que en realidad están dirigidas más por la emoción que por la razón. Pero por otro lado, además tenemos la tendencia del pecado, ¿sí? El pecado apela a los sentidos naturales, o sea, apela a que sientas más que a que pienses. Eso está hecho así, ¿sí? Apela a los sentidos naturales justamente para que saques conclusiones por lo que la respuesta que vos tenés de lo que sentiste, de tus sentidos naturales, lo que viste, lo que escuchaste, lo que tocaste, ¿sí?
Si te resulta agradable, en base a tu percepción sensorial, es bueno. Si te resulta desagradable, en base a tu percepción sensorial, es malo. Así es como funciona el pecado, ¿sí? Y así fue en el origen, en realidad. El pecado de Eva se basó en que se decidió dirigir su vida por lo que sintió y no por lo que sabía. Ella sabía porque su esposo ya se lo había dicho, nosotros obedecemos a Dios. Ese es nuestro propósito. Tu lugar, en este caso, como Dios te creó y te hizo mi esposa, es que tú seas mi ayuda idónea. Ese fue todo el plan de Dios para Eva. Bueno, Satanás vino y la tentó para hacer lo opuesto, pero cuando ella cayó en pecado porque se guió por lo que sentía. El texto dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Escuchen esto, vio que era bueno para comer. No razonó que era bueno para comer. Vio y le agradó lo que vio. Sencillamente eso, una percepción sensorial, ¿sí? Que era agradable a los ojos, acentúa eso. Y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Bueno, el pecado entró en la vida humana, queridos hermanos, y trabaja así en la vida de cada ser humano, apelando más a las emociones que a la razón. Obviamente que si apelaría a la razón, a una cuestión lógica, nunca llegaríamos a la conclusión de que pecar es bueno, ¿verdad? Desobedecer a Dios. La concupiscencia, queridos hermanos, es un deseo muy fuerte que domina el ser. Todos somos, cuando caemos en pecado es porque hemos sido dominados por la concupiscencia, que no es otra cosa que un deseo, un sentir muy fuerte hacia algo, ¿sí? Es como cuando tengo unas ganas de chocolate, hasta lo estoy viendo. Bueno, es esa idea de un deseo muy fuerte dentro de uno, ¿verdad? Y es por eso que esta cultura apela a los sentidos. Primera de Juan 2:16 es el reflejo o el paralelo de Génesis 3:6. Dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y una vez más se acentúa el tema de las emociones, lo sensorial, y no la razón. Bueno, las emociones, queridos hermanos, no tienen y no fueron creadas para esto, ¿sí? No tienen la función de dirigir la voluntad, sino que las emociones fueron creadas por Dios, puestas en nuestro ser, para revelar el estado del alma. Esa es la función de las emociones. No tiene otra función las emociones en nuestro ser que revelar cuál es el estado del alma, ¿sí? Así como si no tuviésemos un sistema nervioso que crea el dolor para que sepamos que nos apretamos el dedo con la puerta del coche y si no crease dolor el sistema nervioso, nosotros seguiríamos así. El dedo puede estar sangrando, hinchándose y nosotros no sabríamos en realidad que hasta que lo vemos, ¿no? Pero el asunto es que tiene ese propósito, darnos conocimiento, que nos enteremos que hay un problema. Y ese es el propósito de las emociones. No tiene el propósito de dirigir nuestra voluntad a las emociones. Y eso es lo primero que vamos a decir en cuanto a eso, ¿verdad? Queridos hermanos, la razón debe primar por sobre la emoción. No debemos obrar con base en lo que sentimos, sino con base en lo que sabemos, dijimos recién. La razón debe primar por sobre la emoción. Sobre esto que estoy diciendo ahora, es lo que vamos a ver mucho más ampliamente en junio y septiembre, por allí cuando estemos hablando sobre familia, cuando llegue el momento de hablar este año sobre familia, que ya anuncié que vamos a hablar sobre padres consejeros, ¿sí? Padres aconsejando a sus hijos. Y una de las tareas que van a tener que hacer los padres al aconsejar a sus hijos es enseñarles a ellos que prima la razón por sobre la emoción. No importa cómo te sientas, vos tenés que hacer lo correcto. Tenés que hacer lo que le agrada a Dios, ¿sí? Por ejemplo, una cosa muy sencilla con la que se enfrentan los padres ante el tema de las emociones de los hijos y que tienen que ayudarle a ir más allá de sus emociones. Y estoy hablando de hijos, porque vamos a hablar de hijos grandes más que de hijos pequeños, ¿sí? De hijos grandes, porque los hijos pequeños todavía están, por ejemplo, los bebés todavía no están con esa capacidad para dominar sus emociones, como un hijo de 7, 8, 9 años, y ni que hablar de un hijo de 16 o 20 años. A quien le dice ese hijo a su papá, ay papá o mamá, tengo catarro y no me siento bien. Me voy a quedar, no voy a la iglesia. Y un mal consejo de un papá sería decirle,
Ah, bueno, dale, quédate en casa así te mejoras del catarro. Cuando después con ese catarro, ¿a dónde va? Se va al shopping, se va con los amigos, se va a trabajar, se va a estudiar. ¿Cuál es el problema allí? Está guiándose por la emoción. ¿Cuál emoción? La emoción que genera el pecado de resistencia a la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado a usted que hay días, si es muchas veces, está la lucha con el pecado así, que dice, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, no tengo, pero llega a la iglesia y le cambió el ánimo? ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Si no le pasó a usted, por favor no me deje solo en esto. Pero hay una lucha interiormente, siempre. Y esa lucha la genera el pecado por medio de las emociones, que te sientas mal. Esa lucha es de rebeldía contra Dios, que te sientas mal. El gran problema allí, el gran dilema allí, es que ¿cómo vas a responder a eso? ¿Vas a seguir tus emociones? ¿Vas a decidir en base a cómo te sentís o vas a decidir hacer lo que agrada a Dios? Obviamente no hablamos aquí de temas que si el hijo ha tenido un paro cardíaco y le dice, papá, me siento mal, no, y ahí no importa, con paro cardíaco y todo te vas a la iglesia. Obviamente no estamos hablando de esos casos extremos, ¿verdad? Así que la razón debe primar por sobre la razón. Vamos a mirar, hoy damos esto, pero vamos a mirar por varios sábados ejemplos prácticos en la Escritura y cómo ha respondido la Biblia, cómo responde la Biblia a esto, pero cómo actúa una persona que se guía por emociones. Porque a veces incluso nosotros pensamos que nos hemos guiado por la razón, pero en realidad no ha sido más que la emoción. Bueno, vamos a mirar casos de esto. La razón, queridos hermanos, no solamente debe primar sobre la emoción, sino que la razón debe controlar a la emoción. ¿Sí? La emoción debe controlar a la emoción. Es como, imaginemos una vez más el gráfico del capitán, que es la razón gobernando el timón, que es la voluntad, y que viene muy fuerte la emoción a decir, no, salí, yo quiero gobernar para este lado. Bueno, la razón debe mantenerse firme y decir, no, esto lo manejo yo, vos quédate tranquilo. Sé cómo te sentís, pero quédate tranquilo, yo manejo acá, vamos a ir en esta dirección. Esa es la idea, ¿sí? Que la razón debe controlar a la emoción. Bueno, cuando obedecemos, queridos hermanos, escuche esto, cuando obedecemos, aunque no sintamos ganas de obedecer, no somos hipócritas, ¿sí? Hay algunos que se han escudado con esta idea, yo como no tengo ganas, pastor, yo no quiero ser hipócrita, yo quiero hacerlo con ganas a esto. Entonces ahí, porque si no soy hipócrita si lo hago sin ganas. Bueno, es una excusa muy sutil, ¿verdad? Porque sin ganas se va a muchos lados, se va a la escuela sin ganas. O todos los estudiantes tienen ganas de ir todos los días a la escuela. No, y no son hipócritas, ¿no? Lo que están manifestando cuando uno obra, más allá de que no tiene ganas, es una gran virtud que se debe cultivar a través de los años. Es la virtud del dominio propio, ¿sí? Nosotros cuando podemos controlar nuestras emociones, hacemos cosas, aunque no tenemos ganas, estamos desarrollando la gran virtud que se llama en la Escritura, es nombrada acerca del pastor, acerca del padre de familia, acerca de las mujeres, es la reina de las virtudes del dominio propio, porque puedo controlar todo mi ser para hacer lo que la razón me dice, la razón nutrida por la verdad me dice, y no la emoción, ¿verdad? Así que la razón debe controlar a la emoción. Y es interesante que Cristo dijo esto en el Salmo 40, un salmo que solemos cantar nosotros. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué está primero? La obediencia y después viene la emoción. Y cuando ustedes ven la vida de Cristo, en el momento del sufrimiento, de mayor sufrimiento, Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sin embargo, nos dice a nosotros, la carta a los Hebreos, capítulo 12, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Aquí hay algo que nos perdimos en el medio. Dice que estaba muy triste hasta la muerte, pero a la vez tenía gozo. Bueno, acá hay algo en el medio, y es lo que los estudiosos de la vida y la pasión de Cristo nos han enseñado, y es el hecho de que él fue a orar en el huerto de Getsemaní hasta hallar gozo en la voluntad de su Padre. Interesante eso, hasta hallar gozo en la voluntad de su Padre. Y es en esa disposición de hacer la voluntad de Dios que dio fruto en esa obediencia, es decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, renuncio a mi voluntad para hacer la tuya, es que él encontró gozo. Queridos hermanos, no hay que esperar sentirnos bien o sentirnos con gozo, o sentir que yo quiero hacer la voluntad de Dios para hacerla, sino que yo tengo que hacerla y el resultado es gozo.
¿sí? A alguien le he dicho esta semana que hay que obrar conforme a la voluntad de Dios más allá de lo que sentimos, porque ese obrar en obediencia va a producir gozo. La razón controla las emociones cuando la razón me dice que tengo que hacer lo correcto, y el fruto de eso es que cambia mis emociones. O sea, la razón va a estar controlando la emoción, la razón va a estar controlando lo que yo siento. Eso lo vamos a experimentar nosotros muchas veces, hermanos. Nosotros decidimos obedecer, estamos en un mar de lágrimas, estamos en un pozo depresivo, o no tenemos directamente ganas, estamos indiferentes, pero empezamos a dar pasos de obediencia y inmediatamente nuestras emociones empiezan a cambiar. Ahí está la razón dominando a las emociones. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo interpretamos y cómo damos pasos de cambio en la vida de las personas y en nuestras propias vidas también, queridos hermanos. La razón debe evaluar la emoción y no al revés. La razón debe evaluar la emoción y no al revés. O sea, la emoción no debe evaluar la razón, sino la razón debe evaluar a la emoción. ¿Sí? Una razón nutrida con teología bíblica nos permite discernir el origen de nuestros sentimientos y juzgarlos. A veces en ese juzgar nuestras emociones, ¿sí?, nutridos con teología bíblica, estando expuestos a la enseñanza de la palabra, descubriremos sentimientos muy malos. A veces no nos damos cuenta que lo que estamos teniendo es envidia. A veces no nos damos cuenta que en realidad lo que teníamos es odio. A veces no nos damos cuenta que lo que estábamos experimentando en realidad es una gran decepción de algo. Bueno, nosotros evaluando bíblicamente nuestras emociones, a dónde nos están llevando, qué pensamientos está generando eso, nosotros podemos evaluarlos para saber de dónde está viniendo eso, de qué. Voy a decir esto, las emociones se generan en base a estímulos, ¿sí? O sea, las emociones son estimuladas por algo, por el encuentro con personas, por circunstancias que estamos viviendo, por costumbres que tenemos, por hábitos que tenemos. Las emociones reaccionan a estímulos, eso es lo que hace la emoción. Al examinar esas emociones, nosotros vamos a darnos cuenta qué está estimulando esa emoción, para juzgarlo y tratarlo bíblicamente, ¿sí? Vamos a hablar de eso un poco más después. Otras veces, al analizar bíblicamente, por medio de la razón, nuestras emociones, descubriremos sentimientos buenos, pero que están mal dirigidos, ¿sí? Por ejemplo, ¿es malo enamorarse? No, todos los que nos hemos casado nos enamoramos, estamos enamorados. Pero es probable también que el pecado lo que haga es llevar ese sentimiento bueno a una dirección equivocada. Y es cuando el joven se enamora el joven creyente de una chica creyente, o de un chico incrédulo o una chica incrédula. ¿El sentimiento es malo? No, lo que está es mal dirigido. Entonces descubriremos ahí que realmente hay algo en esa emoción que necesita ser corregido y que necesita ser dejado de ser estimulado, porque la emoción responde a un estímulo, ¿sí? En ese caso, ¿qué se le aconsejará al joven? No la veas más, no lo veas más, bloquealo en tu celular, porque ahora los enamoramientos vienen por la zona virtual, bloquealo de tu Facebook, no veas más su foto, todo lo demás, matá ese enamoramiento, matalo de hambre, porque el enamoramiento se nutre de estímulos. ¿Cuál es el estímulo? Verla, verlo, oírla, ¿sí? Y todo eso. Ahora, si el enamoramiento es bueno, y bueno, estimúlelo, siga mandándole cartitas de amor y todo lo demás. No está malo, está mal dirigido. La razón nutrida con la Escritura me va a ayudar a mí, en realidad, a evaluar las emociones. Y digo esto porque nos vamos a encontrar muchas veces con estos casos en consejería, pero no solo de jóvenes, sino de personas adultas, incluso de matrimonios, que dicen, me enamoré de otra persona, descubrí que la compañera de trabajo es el amor de mi vida y no mi esposa. ¿Qué puedo hacer con eso? Y si me enamoré. Y entonces está pensando, como enseñan en muchas películas hoy en día, que tiene que dejar a su esposo o esposa porque ha encontrado el amor de su vida. ¿Qué tiene que hacer ahí? Bueno, la razón me dice que usted tiene que matar ese sentimiento porque es incorrecto. Entonces, la razón debe ser aquello que me ayude a evaluar. Y no al revés, cuando la emoción evalúa la razón. ¿No? ¿Cuántos hijos se encuentran con esto?
y evalúan más la relación con sus padres o la obediencia a sus padres emocionalmente. No importa que papá me dijo no, no importa que mamá me dijo no, lo que yo siento es lo que más vale. Y ahí la emoción está evaluando a la razón. Lo que sus padres le dijeron es correcto, sus emociones le dicen no, eso no. Entonces emocionalmente está evaluando algo que la emoción no puede hacer y no debe hacer, que es evaluar porque no tiene capacidad para eso, pero sí toma el lugar y hace que llegue a razonamientos equivocados, ¿verdad? Podemos sentirnos bien con cosas que Dios desaprueba. ¿Sabía eso? Podemos sentirnos muy bien con cosas que Dios desaprueba. Ahí justamente las emociones están mal dirigidas y están siendo mal interpretadas. Que nos sintamos bien no significa que esté bien. Incluso puede ser la señal de algo peor, una conciencia cauterizada, ¿sí? Que alguien se sienta bien con aquello que Dios dice que es pecado, incluso puede ser la señal de algo muy peligroso en su vida, que es su conciencia que está cauterizada. O sea, la conciencia ya no le está dando señales de que esto es bueno, esto es malo. Se siente bien. Por eso encontramos ciertas patologías que a veces salen en series de televisión de aquellos que son asesinos seriales y que matar le da placer. Y se siente bien con eso. ¿Y cómo puede ser? Bueno, tiene una conciencia cauterizada, sus emociones están completamente desorientadas, ¿verdad? Si lo hacemos al revés, si evaluamos la razón con base en la emoción, ¿sí? Cometeremos muchas equivocaciones y tendremos consecuencias trágicas, ¿no? ¿Cuántas personas en momentos de depresión dicen, no voy a ir a la iglesia, estoy muy deprimido, no quiero ir así? La emoción está tirando ideas equivocadas. Y primero que piensa equivocado, porque ¿cuál diferencia hay de estar deprimido en casa a estar deprimido en la iglesia? No hay una lógica ahí, no hay ninguna lógica ahí, ¿verdad? Pero la persona justamente hace que la emoción evalúe la razón y deba tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, los hijos en la adolescencia suelen juzgar las razones de sus padres desde la emoción y deciden desobedecer, no porque sus padres no tengan razón, sino porque sus emociones les dicen que debe rebelarse, ¿verdad? Las emociones, queridos hermanos, no sirven como medida de moral porque no detectan conceptos, sino estímulos, ¿sí? O sea, la emoción no puede servir para decirme a mí, esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Porque la emoción no tiene esa capacidad de responder a la conciencia, no responde a la conciencia, simplemente estímulos para decir, esto me pareció doloroso y esto me pareció placentero. Pero eso no es la base de la moral. La base de la moral es la razón, lo que sabemos, la ley que Dios ha puesto en nuestro corazón. El peligro de ser esclavo de las emociones es otra de las cosas que nosotros debemos tener cuidado con este tema, ¿sí? Este es el caso más serio, hermanos, llegar a esto. Por eso yo les aliento a ustedes, papás, que tienen los hijos todavía pequeños, que tienen hijos pequeños todavía. No quiere decir que no se pueda hacer con hijos grandes, pero es más difícil. Cuando los hijos son grandes, esto es más difícil. Voy a decirles que en consejería pastoral, cuando atendemos matrimonios, nos encontramos con casos de él o ella que han sido personas a quienes no se le ha enseñado a dominar sus emociones. Esto es trágico en un matrimonio. Tanto él o ella que no sepan manejar sus emociones. Yo voy a decir esto, no se ofendan mujeres, pero nosotros sabemos que por la composición que Dios ha hecho del hombre y la mujer, las mujeres tienen más problemas con las emociones que los hombres. No quiere decir que los hombres no lo tienen, pero las mujeres son más emocionales, ¿sí? Y es un gran desafío para las mujeres dominar sus emociones, ¿sí? Cuando hablamos de la esclavitud de las emociones, es cuando son la norma de conducta, ¿verdad? Todos lo decidimos a cómo nos sentimos. Además porque moldea la personalidad, ¿sí? Vamos a buscar ejemplos de esto, quiero que lo noten. Porque cuando estamos tratando con las personas lo podemos distinguir. Nos damos cuenta que la persona está esclava de sus emociones, no puede mostrar quién es realmente, sino que sus emociones han dominado toda su conducta, así han moldeado su personalidad. Y cuando digo han moldeado su personalidad, son personas que ante el más mínimo desafío al que se enfrentan en la vida, de salir a tomar el colectivo, y no estoy exagerando, hay casos así, de salir a ir a comprar al supermercado, de ir a trabajar, esos desafíos que son los más leves y comunes de la vida adulta, no los pueden enfrentar. Les agarra ataque de pánico, les agarra depresión, se ponen a llorar, y ¿por qué? No les han enseñado a dominar sus emociones.
que la razón prime sobre eso, son esclavos de sus emociones y además crea adicciones. El hecho de no poder controlar las emociones crea adicciones. El gran problema de la adicción a la pornografía son hombres que no logran dominar sus emociones, las pasiones que hay dentro, en verdad. Eso tiene que ver con eso también. Además revela un problema de inmadurez. ¿Sí? ¿Por qué revela un problema de inmadurez? Porque ustedes que son padres aquí, que han pasado por esa experiencia de tener bebés en sus brazos, ustedes saben que los chicos a esa edad todavía no tienen la capacidad, cuando son párvulos, no tienen la capacidad de poder dominar sus emociones. Lloran por cualquier cosa, ¿verdad? Pero no pueden dominar sus emociones todavía, ¿sí? Es parte de la madurez, del crecimiento. Cuando ya van creciendo aprenden a dominar sus emociones, a no llorar por cualquier cosa, ¿no? Cuando están pasando ya la etapa de párvulos y entran en la etapa ya de la segunda etapa, llamamos intermedio acá en la iglesia, ya los padres son sabios y ante una caída que saben que no es grave, ¿qué le dicen? Bueno, levántate, no es tan grave, está todo bien, para que no esté llorando por cada rasponcito que se hace, ¿verdad? ¿Qué le está enseñando eso? ¿Es insensible? No, le está enseñando con eso, en realidad, a dominar su emoción, a no llorar por cualquier cosa, a no hacer un tango por todas las cosas, ¿verdad? Y en la medida que crece, usted le va ayudando a dominar sus emociones, ¿verdad? Revela problemas de inmadurez. Queridos hermanos, personas adultas con estos problemas de inmadurez que se dirigen por las emociones, nos vamos a encontrar muy a menudo. Tiene que ver con una crianza, voy a decirlo así, esto lo vamos a desarrollar en junio. Tiene que ver con los efectos de una crianza consentida, de criar hijos consentidos. Cuando cría hijos consentidos, no los capacitan para enfrentar la vida adulta con madurez y son presos de sus emociones, ¿sí? Incapacita para pensar con sensatez, esto lo podemos vislumbrar en las personas adultas que son dominadas por sus emociones, no piensan con sensatez, piensan emocionalmente, y pensar emocionalmente no es pensar con sensatez, no es pensar con sensatez. Cultiva la irresponsabilidad y además anula la conciencia y la culpa. ¿Por qué? Porque la persona emocional piensa que tiene un problema de enfermedad, son mis emociones, me siento mal, y como las emociones surgen solas, yo no las genero, no es que tengo un botoncito, hoy me quiero sentir mal, y aprieto el botoncito de sentirme mal. Surge. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? La persona no se siente responsable de sus actos. Me siento mal, ¿qué querés que le haga? No, tu razón tiene que dominar para que tus acciones, de las cuales sos responsable, sean las correctas. Entonces, eso es parte de la madurez, ¿sí? Debemos ayudar a discernir el origen de las emociones cuando estamos aconsejando. Las emociones responden a estímulos, puede que hayan sido mal estimuladas porque ideas equivocadas o por contextos inadecuados o por conductas pecaminosas generan emociones que no son correctas, ¿verdad? Todo eso debemos examinar en consejería, preguntando el contexto donde está, dónde fue, qué hizo, cuál es su rutina, qué hace durante el día. Todo eso nos ayuda a saber si está en un contexto que está generando esas emociones y ayudarla a cambiar de contexto, ¿sí? O ayudarla a hacer una rutina diferente para que esas emociones no se generen, ¿verdad? Estamos hablando de cosas prácticas, ¿verdad? Vamos a ver después que esto tiene que ver con cosas espirituales más profundas. Debemos mostrar lo engañoso que pueden ser las emociones, queridos hermanos. Debemos mostrar al aconsejado lo engañosas que pueden ser las emociones, ¿sí? Ustedes vamos a examinar ese caso de Amnón y Tamar. Amnón era un hijo de David que se enamoró de su hermanastra, Tamar, ¿sí? Esto está en 2 Samuel, capítulo 13. Ahí está. Está ese enamoramiento entre comillas, porque en realidad lo que había es un sentimiento lujurioso de parte de Amnón hacia su hermanastra Tamar. Y dice que estaba enfermo Amnón porque quería poseerla a Tamar. Bueno, tenía un amigo que le dijo, dale, fingí que estás enfermo, el rey va a hacer que venga tu hermana a cuidar, y ahí ya, listo, ahí podés consumar tus ansiedades. Bueno, eso fue lo que pasó, violó a su hermana, a su hermanastra, y dice la Escritura esto, después que cometió ese acto, la Escritura dice, fue mayor el odio con que la odió que el amor con que la había amado. ¿Qué pasó? No era amor ni enamoramiento, era lujuria. Y por eso es que hay que enseñarle a los jóvenes que no es enamoramiento lo que tiene cuando están
ansiosos, ¿no? Al punto de desobedecer a Dios por esa ansiedad, no es amor lo que tenés es un problema de lujuria que tiene que ser tratado delante del Señor y en la cruz de Cristo. Bueno, debemos alentar a la obediencia para que las emociones se ordenen, ¿sí? El hacer tu voluntad me ha agradado. La desobediencia puede producir, queridos hermanos, mayor depresión. Hermanos, la desobediencia puede producir mayor depresión. Eso debemos saberlo nosotros, para ayudar a quienes aconsejamos, pero también ayudarnos a nosotros a saber que si dejamos llevarnos por las emociones, eso va a producir peores emociones en nosotros y además va a llevarnos a conductas pecaminosas. Bueno, esto es parte del inicio de algo que vamos a empezar a ver, Dios mediante, a través de estas semanas acerca de los problemas más comunes que tenemos de emociones y cómo aconsejar a las personas correctamente desde la Escritura, ¿sí?